11. Le agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque de verdad que son un respaldo para mí y también son un respaldo para este país, para Latinoamérica y para el mundo entero. Si no oramos por nuestro país, nadie más lo va a hacer. Este es el encargo de la iglesia. Amén. Si no oramos por nuestra siguiente generación, nadie más lo va a hacer. Este es el encargo que tenemos como padres, como pueblo de Dios. Mientras leíamos el Salmos 95, de verdad que recibía gracia porque decía, ustedes son rebaño de Dios. Amén. Somos rebaño de Dios. Cristo es nuestro pastor eterno, nuestro pastor absoluto, nuestro pastor perfecto. Somos rebaño de Dios. Hay que darle gloria a Dios por eso. Amén. Hermanos, hace no mucho tiempo atrás, quizás unos 60, 70, hasta 80, exagerando, años atrás, Corea del Sur era un país muy pobre. No tenía pistas, era lodo por todo lado. Encima, el clima no es como aquí que tenemos clima de verano y también invierno. Allá el invierno llega a menos 20 grados centígrados, menos 20 grados bajo cero, ¿sí? El verano es un verano fuerte, hay lluvias torrenciales. Y dentro de todo eso, también que había pobreza. Pobreza extrema había en Corea del Sur. ¿No? Hace 50 años nada más, Brasil era un país muy pobre. Pues eso lo conocemos, está dentro de Latinoamérica. Sin embargo, hoy en día están en rumbo a ser potencia mundial. Brasil, uno de los países que está en rumbo a ser potencia mundial. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Ahora Corea del Sur es una potencia mundial. ¿Qué ha pasado? Por encima de pensar que hayan sido los gobernadores, por encima de que digamos es que es su cultura o que ha sido el presidente, etcétera, etcétera, nosotros como hijo de Dios vemos más allá que un presidente, ¿no es cierto? Como hijo de Dios vemos más allá que el Congreso. Como hijo de Dios, ¿qué vemos? Vemos el ámbito espiritual. Espiritualmente ha sucedido algo para que haya este tipo de crecimiento. Pero por el contrario, el creyente en estos tiempos siempre está preguntándose, ¿por qué no recibo respuestas? ¿Por qué a pesar de que voy a la iglesia mi familia sigue igual? ¿Por qué a pesar de que estamos haciendo oración el ministerio sigue igual? ¿Por qué mi país sigue igual? ¿Por qué no hay crecimiento? Y pensamos que no tenemos respuestas. Y es cierto, muchas veces no las tenemos. Es decir, no estamos recibiendo respuestas. ¿Por qué el 70% de la mayoría de las iglesias no se pueden sostener por sí mismas? Es decir, necesitan alguna ayuda del exterior para que puedan sostenerse. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué incluso muchas iglesias están cerrando sus puertas? Hermanos, hay iglesias que a pesar de que están llenas, quizás son 200, 300 miembros en la iglesia, pero no hay discípulos. A pesar de que puede haber 500 miembros en su iglesia, no hay discípulos. Puede ser que esta iglesia tenga 100 años de fundado, tenga 200 años de fundado, pero ¿qué no hay? No hay discípulos. Y se están cerrando las puertas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan difícil para mí vivir en casa? ¿Por qué es tan difícil para mí en la familia? Tengo que darme cuenta de por qué está sucediendo todas estas cosas. Hay un origen de todo esto. Vamos a tener que explorar un poco acerca de esto. ¿Qué está pasando a nivel mundial? ¿Qué está pasando a nivel personal? ¿Qué está pasando a nivel familiar? Muchas personas, aunque tienen todo lo material, no tienen paz. Aunque no hay algo realmente que les falte en el mundo material, no tienen paz. Les cuento de esto porque he vivido allí, he vivido en Corea del Sur. Uno puede dejar su celular, su tablet, su laptop en una cafetería. Digamos que alguien te llama, sales, puedes hablar por teléfono 3 horas. Regresas, tu billetera, tu celular, tu laptop, todo está allí. Nadie movió nada. Puedes salir a la calle, digamos que se te cayó tu billetera por allí, con 1,000 soles. Alguien te va a llamar, te va a decir, oye, encontré tu billetera con tus 1,000 soles y te lo va a regresar. ¿Por qué es esto? Porque no tienen necesidad de las cosas materiales.
No tienen necesidad de agarrarse el celular de otro, o la tablet, o la computadora, o el dinero de otro. Sin embargo, escuchen bien, sin embargo, Corea del Sur está atravesando ahora una tasa muy alta de suicidios entre los jóvenes de entre 19 hasta 22 años. ¿Por qué es esto? ¿Me están escuchando? Tienen todo lo material. Están con lo material, no necesitan de otra gente, tienen lo suyo. Pero entonces, ¿por qué está incrementándose los suicidios? ¿Qué está pasando? Hay una aflicción espiritual. Hay una aflicción espiritual. Uno puede decir, pero si tienen todo, ¿qué está pasando? Es que hay una aflicción, ¿qué? Espiritual. Tengo que entender por qué está sucediendo esto, y la Biblia es el único libro que nos da una respuesta concreta. No hay otro libro, busquen a nivel mundial, no hay otro libro que nos pueda explicar la razón por la cual las personas el día de hoy están sufriendo. Todo comenzó en el huerto de Edén, cuando vino Adán y Eva a tentar a los primeros padres, Adán y Eva. Desde el momento que Satanás toma tu atención y tú le crees sus mentiras, ya estás en camino a destrucción. Desde el momento que el diablo empieza a hablarte sus mentiras y tú crees sus mentiras, ya estás en camino a destrucción. Y lo mismo pasó con Adán y Eva, que ojo, ellos tenían mucho más conocimiento de Dios que nosotros porque caminaban juntamente con Dios. Ellos estaban en el huerto de Edén juntamente con Dios, sabían quién era Dios, lo conocían, hablaban con Él todos los días. Y aún así, diablo sucio los tentó y cayeron en pecado. A eso le llamamos el pecado original. Desde ese entonces el ser humano solamente busca las cosas materiales. Desde ese entonces solamente el ser humano busca las cosas de este mundo y se olvida de las cosas originales, que son las cosas de Dios. Y por más que intenta luchar el ser humano, crea sus propias imágenes, inventa sus propios ídolos. Y no me refiero solamente al catolicismo, hermanos. Me refiero en general. Hay muchos que son católicos, pero que realmente creen en Cristo. Y hay muchos que son evangélicos, pero que realmente no creen en Cristo. Me estoy refiriendo a la idolatría, no solamente de imagen, sino de pensamientos. Idolatría de querer poder, idolatría de querer dinero, idolatría de adorar las cosas de afuera o incluso de no creerle a Dios en su palabra. Esto está pasando en estos tiempos. El ser humano lucha por encontrar una respuesta. Mientras más busca las respuestas afuera y no en Dios, la situación va empeorando. Y estos problemas siguen llegando de manera invisible, hermanos. Caen en desastres. ¿Por qué? Porque les digo siempre, el diablo no se va a manifestar como lo ven en las películas. El diablo no se va a manifestar con cachos, con dientes cochinos, ¿no? Dientes amarillos, verdes. Así no se manifiesta el diablo. Se va a manifestar con cosas agradables. Mira el dinero, mira el poder, mira la fama, mira el alcohol, las drogas. Se manifiesta de esta manera, ¿para qué? Para atraerte y destruirte después. Miren, desde tiempos atrás, desde tiempo que sabemos que la civilización existe, ¿qué siempre ha habido? Desde que existió la civilización, ¿qué es lo que siempre ha habido? Guerras. Guerras. Siempre han habido guerras. A lo largo de toda la historia de la humanidad que ha existido, guerras. Iban, tomaban cierta tribu, desde la época de los incas, la época de los mayas. Estuvimos en México hace poco. Nos llevan a las pirámides, ¿ya? ¿Dónde más hay pirámides? En Egipto, ¿no es cierto? En diferentes partes del mundo hay pirámides. En México también hay pirámides, ¿ya? Pero todo esto, ¿qué tiene? Un trasfondo de idolatría. Todo esto tiene un trasfondo de idolatría. ¿Sabes lo que me dio risa? Había una iglesia que han construido hace tiempo atrás, en la época colonial. Una iglesia, construyeron ahí. Y mientras han estado haciendo la iglesia, lo han terminado todo bonito y han empezado a excavar alrededor. ¿Y saben qué se han dado cuenta? Que la iglesia la habían puesto encima de una pirámide. Entonces, como que la iglesia dijo, bueno, este lugar está bonito, vamos acá a hacer una iglesia. Y luego ha ido excavando y se han dado cuenta que había ahí una pirámide inmensa, todavía la más grande de todo México, la pirámide. Que hay encima de esa pirámide una iglesia. Hermanos,
nos ponemos a pensar, esto todo tiene un trasfondo espiritual, ¿no es cierto? ¿Qué ha traído qué trae tanta destrucción a nuestra familia, a nuestras vidas, a nuestro país? Es que el ser humano no busca a Dios, busca otras cosas, busca otras cosas. Y porque busca otras cosas, ¿qué trae eso? Peor destrucción, peor infelicidad. Y lo peor de todo, hermanos, es que el ser humano no se da cuenta de esto. No se está dando cuenta de esto. En la época medieval fueron así, las guerras se volvieron comunes, los países poderosos empezaron a surgir, a querer buscar más y más poder, más y más dinero, más y más oro. Estuvimos visitando una hacienda. Las haciendas de allá son un poco diferentes a lo que nosotros conocemos. Nos dijeron, vamos a ir a una hacienda. Yo inmediatamente pensé, como tenemos una hacienda acá cerca, la hacienda de Guaral, pensé que era algo similar, de agricultura. No, me dijeron, esto es una hacienda diferente, esto es una hacienda de oro y plata. Que sacaban oro y plata, y el dueño, el conde de esa hacienda, ¿ya?, le dijo al rey de España, ven, que cuando vengas, tus pies solamente van a tocar plata y oro. Vamos a construir pistas llenas de plata y oro. Tenían tanto dinero. ¿Qué quedó esa hacienda el día de hoy? Un centro turístico, un hotel es. ¿Se dan cuenta que ni siquiera haber tenido tanta plata, tanto oro, tanto dinero, ha podido satisfacer su necesidad espiritual? Terminaron fracasando finalmente. Lo vendieron a los ingleses lo vendieron a los españoles le vendieron a los mexicanos, etc. Ahora solamente es un hotel. Un hotel. ¿De qué les sirvió haber tenido millones y millones de toneladas de oro si el día de hoy está todo abandonado? ¿Se dan cuenta? El ser humano busca una y otra vez querer satisfacer ese deseo espiritual, pero no logra encontrarlo. Ahora, estamos en una época donde las enfermedades mentales están creciendo, una época donde las generaciones futuras están rumbo a perdición, y si no conocen el origen de todos estos problemas, no van a poder encontrar una solución. ¿Están escuchando? Si no encuentran un origen a todos estos problemas, no van a poder encontrar una solución. Digamos que en este momento, un ejemplo, la pared se empieza a humedecer. Empezamos a ver que la pared empieza a humedecerse. ¿Por qué sería eso? Porque hay una fuga de agua detrás de la pared, ¿no es cierto? Ok, se empieza a humedecer. Pero ¿qué tal si uno dice, pues, se está humedeciendo la pared? Bueno, hay que traer 1000 secadoras para secarlo, pues. ¿Funcionaría eso? Quizás un momento, ¿no? De repente 1000 secadoras lo secan un momento. ¿Pero qué va a pasar mañana? Otra vez va a estar. Otro dice, ¿sabes qué? La pared se está mojando, está humedeciendo. ¿Qué hacemos? Hay que pintarlo. De repente, como es marrón, hay que pintarlo blanco. Pintándolo de blanco, va a dejar de humedecerse la pared. ¿Soluciona eso? ¿Qué detiene eso? Apagando el agua. ¿No es cierto? Se apaga el agua, se deja de humedecer. Si no encuentro el origen del sufrimiento, nunca voy a poder dar una respuesta al ser humano. Hermanos, la iglesia, ¿por qué está en estos estados? ¿Por qué las iglesias estamos en un estado de perder fuerzas? Somos un hospital espiritual, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Somos un hospital espiritual. Si somos un hospital espiritual y la gente no está viniendo a las iglesias, no me refiero solamente aquí, sino a las iglesias en el mundo, es porque no estamos dando una respuesta espiritual. ¿Me están escuchando? Si yo tengo una respuesta espiritual, si yo soy un médico espiritual, pero nadie está siendo sanado, ¿cómo se llamaría eso? Un mal médico, ¿no es cierto? Si digo soy un médico, pero no sano a nadie, irían a ver, le digo, hay un doctor ahí de renombre, estudió en Harvard, tiene doctorados, pero no sana a nadie. ¿Irían ustedes a ver a ese doctor o no? Nadie iría a ver a ese doctor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no sana a nadie. Hermanos, hoy tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué el mundo está sufriendo? Hay un origen a todo eso. Y una vez que yo me doy cuenta del origen, voy a poder darle una solución. Separado de Dios, estamos en un estado de absolutamente imposible. No hay nada que podemos hacer. Hemos leído Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien.
Estábamos bajo el pecado de la ley y de la muerte. Y no podemos escapar de eso. ¿Por qué? Porque es una ley. No podíamos escapar de esa ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque es una ley. Y luchan por sobrevivir, pero como decía el versículo 6, cuando hemos leído, como estamos separados de Dios, nuestra fijación, ¿dónde está? Solamente en las cosas de la carne. Nuestra fijación, ¿dónde está? En las cosas de la carne. ¿Y eso qué va a traer? Muerte. Los humanos no pueden conocer ni cumplir la ley de Dios, decía el versículo 7. Acompáñame, por favor. Volvemos a confirmar la palabra de Dios. Vamos a Romanos, capítulo 8. No hay nada más maravilloso que la palabra de Dios. Vamos a Romanos, capítulo 8. Confirmemos lo que dice. Versículos 6 y 7. Dice: la mentalidad pecaminosa es muerte. ¿Ya? Algunos dicen la mentalidad de la carne. Ya, ok. Mientras la mentalidad que proviene del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. La carne o la mentalidad pecaminosa, ¿qué dice? Es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Aunque quieran hacerlo, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque están bajo el dominio del pecado, el dominio de la muerte. Les explico. Está la ley de Dios. La ley de Dios que te dice: no mientas, no mates, no robes. ¿No es cierto? Voy a tomar solamente una de esas leyes. No robes, dice. Ok. ¿Alguien aquí alguna vez ha tomado algo que no es suyo? Sea un caramelo o un chicle. Yo sí. Yo de muy pequeño de repente he tomado algo que no era mío. ¿No? Ok, ¿qué hemos hecho ahí? Hemos quebrantado una ley. Ahí está. El estado pecaminoso, la carne que hizo, o sea, la ley no tiene poder para vencer la carne. Entonces, esta ley no tiene poder para vencer la carne, pero entonces, ¿qué significa? Que necesitamos una ley superior. Ustedes recuerdan hace tiempo atrás, y bueno, lo sabrán, los presidentes cuando quieren dar un indulto a alguien que está en la cárcel, que legítimamente cometió un pecado, ¿lo pueden hacer? Sí. ¿Por qué? Porque es una ley superior. Es un indulto. Si yo entiendo que he estado bajo un estado de completa destrucción, de que por mucho que yo me esforzaba no podía salir de ese estado, por mucho que yo intentaba no podía salir ni vencer el pecado, ¿qué debo entender allí? Que necesito un Salvador. Si no entiendo esto, no voy a saber de qué me están salvando. Es como que yo le diga, a ver, voy a usar el ejemplo de un joven, porque sé que los pequeños no tienen ahorita deudas. Vamos a suponer que a Ruti yo le digo, realmente Ruti, no te preocupes, ya pagué tu deuda de 200 soles. Ruti va a decir, ¿qué deuda, pastor? ¿No es cierto? ¿Qué deuda? No te preocupes, Ruti, yo ya lo pagué, 200 soles tu deuda, yo lo pagué. Ruti va a decir, confundida, el pastor está medio loquito, ¿no? ¿Cómo que ha pagado mi deuda? Aquí, pastor, ¿a quién le ha pagado mi deuda? Yo no tenía ninguna deuda con nadie. ¿No es cierto? Pero ahora si le digo a un adulto que realmente tiene una deuda de 2.000 soles, digamos, hermano, no se preocupe, ya pagué su deuda. ¿Cómo se sentiría el hermano? Agradecido, ¿no? Wow, gracias. Gracias porque no podía yo pagar esa deuda, pero lo pagaste por mí. Muchas gracias. Tengo que saber de dónde estoy, en qué estado me encuentro, quién me tiene atado, por qué estoy sufriendo, para darme cuenta que necesito a Cristo. Si no me doy cuenta de eso, voy a pensar que todo está bien. Voy a pensar que sí, como estoy viviendo no hay problema. Pero en realidad quien constantemente quiere traer destrucción a mi vida, ¿quién es? Ese ser sucio llamado Satanás. Y si no me doy cuenta de esto, voy a seguir sufriendo toda mi vida. Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Amén. Esa ley superior, Cristo, que está por encima de todo y de todos,
Cristo me ha librado. Dile a tu hermano que está a tu lado, Cristo te ha librado, hermano. Cristo te ha librado. Cristo nos ha librado. Envió a su Hijo, y me parece maravilloso cómo Pablo lo explica en el versículo 3 y 4. Dice, en versículos 3 y 4, en efecto la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado de la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu de Dios. Cristo cumplió todas las leyes para que nosotros en Cristo podamos ser salvos. Amén. El único perfecto para cumplir todas las leyes es Cristo Jesús. Y porque Él vino y cumplió todas las leyes, y porque Él vino y se entregó en sacrificio para pagar el precio de nuestros pecados, por medio de Cristo somos libres de la ley del pecado y de la muerte. ¿Están entendiendo este mensaje, hermanos? Este mensaje nos debería dar alegría, felicidad, vida, paz. Amén. Porque Cristo pagó todo en la cruz. Hermanos, hoy vieron que nuestra remanente Mariana dio una oración tremenda. La remanente Génesis está aquí haciendo una dirección preciosa. En ellos tiene que grabarse esto. Cristo es la única solución a todos los problemas. Por eso hacemos esto. Remanentes, no guarden heridas en sus corazones. Van a escuchar palabras de diferentes personas. El mundo va a decir una cosa, las tinieblas van a querer engañarlos, las cosas de afuera van a querer moverlos. No se muevan. Cristo es su roca firme. Él venció el pecado. Él aplastó la cabeza del diablo. No hay nadie que pueda ir contra Él. No podemos ser salvos, solamente Cristo nos puede salvar. Nosotros no podemos guardar todas las leyes, solamente Cristo puede guardar todas las leyes. El pecado original no se puede resolver por cosa de este mundo. Se dirán, me duele, siento dolor, siento mucha tristeza, no sé por qué. Es que estabas en un estado de pecado y muerte. Ahora entiende que Dios envió a Cristo para librarnos de las maldiciones, para librarnos del pecado por medio de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿qué debo hacer? Pues cambien el origen. Antes mi origen, antes donde estaba era en la ley del pecado y de la muerte. Ahora ¿dónde estoy? En la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. ¿Dónde tú estás? Es muy importante. Donde tú tienes que estar es más importante. Si estoy en un pecado, en estado de pecado y destrucción, voy a morir allí. Tengo que salir de ese estado. Amén. Tengo que salir de ese estado. Estaba en el hotel y al último día en México, bajo a recepción y le digo a la señorita, porque el hotel ofrece carros para que te lleven al aeropuerto. Entonces le digo, señorita, estoy aquí para poder tomar el carro que sale a las 12 para el aeropuerto. Me dice, joven, lo sentimos mucho. Hay manifestaciones ahora mismo en el aeropuerto. No están permitiendo entrar ni carros ni peatones. Y yo le digo, pero señorita, mi vuelo es a las 3. Yo tengo que estar en el aeropuerto ya. Joven, lo siento, ahorita no están entrando ni carros ni peatones porque está formando una turba fuera del aeropuerto. Ahí estaba el chofer del bus. Un muchacho era. Y le digo, amigo, ¿vas a ir al aeropuerto? Me dice, no puedo porque ahorita hay una turba, no están dejando entrar carros ni personas. ¿Y sabes lo que le dije? Le dije, mira, amigo, acércame lo más que puedas al aeropuerto. Acércame a una calle que cruza allí con el Terminal 2. No importa, yo camino, corro lo que tengo que hacer, pero yo llego, le digo. Solamente acércame un poco allí. El muchacho, gracias a Dios,
Dijo, bueno, vamos. Tomó el carro, era el único, porque nadie más quería ir, era el único que estaba en el carro, en un bus ahí. Me empezó a llevar hacia el aeropuerto. Orando. Pedí respaldo en oración. Oren, por favor, está pasando esto. Mientras íbamos orando, mientras íbamos en camino, había un tráfico terrible. En un sentido, como había tanto tráfico, los carros estaban regresando. Regresando. Y más tráfico formaban, pues. Entonces el joven agarró, tomó otra ruta, subió por un puente, cruzó y me dijo, allá no te voy a dejar. No hay problema, le digo, me dejas ahí. Mientras avanzábamos, ¿qué pasaba? Los carros se abrían y avanzábamos. Carros se abrían y avanzábamos. Mientras estábamos bajando ya para entrar al terminal, porque el aeropuerto realmente había cerrado sus puertas, solamente se podía entrar por un bypass. Subiendo el bypass, los policías, habían como unos 500 policías ahí, con su vestimenta para manifestaciones, ¿han visto? Con su protector de cascos, todo esto. Y mientras estábamos bajando, los policías se iban. ¿Dónde creen que me dejó el Señor? En el aeropuerto. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Amén. Pero ahí donde uno se da cuenta, estaba en un estado de imposibilidad absoluta. Yo no podía llamar al presidente a decirle, abre por favor el aeropuerto, quita tus policías por favor. ¿Qué poder tengo yo para hacer eso? No tengo ese poder. Pero sí tengo un poder directo para el trono celestial. Amén. Tenemos todos nosotros una línea directa al trono celestial por medio de Jesucristo. Amén. ¿Dónde estoy? Si yo digo, bueno, ay, qué pena. Ok, bueno, está bien. Entonces ya compraré otro pasaje. No importa, ya me quedaré un día más en el hotel. Me rindo en ese estado. ¿Qué hubiera pasado? Pues hubiera habido más gasto, más preocupación. Uno entiende, tengo que llegar a tal lugar, a tal hora. Ahora, hermanos, nosotros, ¿qué estamos entendiendo? Si estoy en sufrimiento, en pecado, desastres, ¿qué tengo que ir? ¿A quién tengo que ir? A Cristo Jesús. No puedo quedarme en ese estado, tengo que llegar a Cristo. Amén. Porque solamente por medio de Cristo puedo ir al Padre Celestial. Tengo que entender, no puedo quedarme en este estado. José, aunque en un comienzo llegó a Egipto como esclavo, él estaba yendo ¿para qué? Para la evangelización mundial. No me voy a quedar en este estado de destrucción. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, no te quedes en ese estado de destrucción. No te quedes en ese estado. Amén. Dile, ve rumbo a la evangelización mundial. Ve rumbo a la evangelización mundial. No podemos quedarnos en este estado. Ya vino Cristo, hermanos. En Cristo tenemos todo. Si no hubiera venido Cristo, estaríamos todavía ahora en un estado de destrucción, pero Cristo vino. Moisés antes quería tener éxito en el palacio, pero ¿qué hizo? Cambió su origen, cambió su misión, cambió el rumbo de su vida. Entiendo ahora que ya no estoy solamente aquí para aprender del palacio, ahora entiendo que Dios quiere que libre a su pueblo. Amén. Samuel, junto al lado del arca del pacto, el arca de la alianza, dormía todos los días Samuel. Qué maravilloso. Pero él se dio cuenta de algo. ¿Saben qué? Le dijo esto a los mismos israelitas. Le dijo, nuestros enemigos no son los filisteos. Ellos no son nuestros enemigos. ¿Saben quiénes son tus enemigos? Los ídolos que tienes escondido en tu cama. Esos son tus enemigos. Los filisteos, ellos no son. ¿Quiénes son? La idolatría que tienes escondido. Reúne a todo el pueblo en Mizpa. Ahí tengo un mensaje que darlo, le dijo Moisés. Moisés se levantó y dijo, ¿qué dijo? Voten, quiten en medio de ustedes toda idolatría y regresen al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, cambiar ese origen de destrucción que tanto tiempo ha estado oprimiendo nuestras vidas. David, incluso en medio de las dificultades, siendo perseguido, siendo objeto de persecución por el ejército, ¿qué confesaba David? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Habitaré en la casa del Señor para siempre, decía David. Sabía que él, aunque estaba en este mundo, sabía muy bien a dónde iba. Habitaré en la casa del Señor para siempre.
Eliseo, siguiendo a su maestro, a su pastor, Elías, siguiéndolo hasta el día que su pastor murió. ¿Qué fue lo que le pidió? Déjame tus seguidores, a ver, déjame tus discípulos, a ver, déjame todo el dinero que has acumulado. ¿Qué le pidió? Dame una doble porción de tu espíritu. No fijó sus ojos en la carne, sino en el Espíritu de Dios. Pablo lo entendía muy bien, la ciudadanía celestial. Tenemos ahora la ciudadanía celestial. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Miren, digamos que el día de mañana le dan la ciudadanía americana al hermano Gerardo. Hermano Gerardo, ahí está su visa, su ciudadanía, vaya, se muda. Toma su avión mañana y se va a Nueva York. ¿Ah? ¿Pero qué creen que va a buscar el hermano Gerardo después de unas semanas? Algo que comer. Va a buscar un pollito a la brasa, un arroz chaufa, una Inca Kola. ¿No es cierto? ¿Ah? Claro. ¿Por qué? Porque aunque tiene la ciudadanía americana, su naturaleza es peruana. ¿Ah? Lo mismo pasa muchas veces con nosotros. Tenemos la ciudadanía celestial, pero tenemos todavía una naturaleza del mundo. Tenemos la ciudadanía celestial, pero muchas veces tenemos la naturaleza del mundo. O sea, nos gana las cosas de la carne. Todavía tenemos muchas cosas ahí que están guardadas. Dios nos ha prometido, vosotros sois ciudadanos del cielo. Amén. Somos ciudadanos del trono celestial, pero muchas veces no cambiamos nuestra naturaleza. Hoy tengo que empezar a cambiar mi naturaleza a la naturaleza del Espíritu. Y de esa manera cambian el destino. Aquí, hermanos, la semana pasada también veíamos esto. Los padres juegan un rol muy importante. Jacob, cuando oyó las palabras de José acerca del sueño que tuvo José, ¿qué hizo Jacob? Dice que meditaba en las palabras de su hijo. Es decir, guardó esas palabras profundamente en su corazón. La madre de Moisés, ¿qué hizo? Se encargó de plantar, de grabar, enraizar el pacto de Moisés y lo envió al palacio real. La madre de Samuel, Ana, ¿qué dijo? Hace falta un nazareo, hace falta un evangelista, hace falta alguien que haga movimiento de la palabra. Y la Biblia dice que sus padres se encontraban con Samuel año tras año. ¿Qué creen que le decían en ese momento tan importante? El pacto de Dios. Isaí envió a David a hacer un recado en el campo de batalla, hermanos. Isaí, el padre de David. A ver, cualquiera, ¿no? Tiene un hijo de 15, 16 años y sabes que hay un campo de batalla. Tú no le vas a ir a decir a tu hijito de 15 años, decir, oye, anda, entrégale este recado, entrégale este pan y queso a tus hermanos. ¿Cómo? Te puede matar allí, ¿no es cierto? Es peligroso, no vas a enviar a tu hijo a un campo de batalla de esa manera. Pero Isaí estaba allí confirmando lo que Dios había prometido en la vida de David. Anda, confirma el pacto. ¿Y qué hizo David? Confirmó el pacto. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Transforma tu vida, hermano. Transforma tu vida. Transformemos nuestras vidas. Si conozco cuál es la causa absoluta de todo mi sufrimiento, si entiendo que era absolutamente imposible con mis fuerzas, voy a entender, necesito la ley de vida de Cristo Jesús. Necesito la ley de vida de Cristo Jesús. En mi casa, en la iglesia, en mi campo, en mi trabajo, en el lugar de estudio, tengo que levantarme como un testigo de Cristo. Si no nos damos cuenta de esto, no voy a poder salir. No voy a poder recibir respuestas. Tengo que darme cuenta. ¿Amén? Dile a tu hermano, date cuenta, hermano. Date cuenta, hermano. Necesitas a Cristo, necesitamos a Cristo. Amén. Necesitamos a Cristo. Solo Cristo, solo el Evangelio nos puede liberar. Amén. Solo Cristo, solo el Evangelio nos puede sanar. No guarden heridas. Sanen todas esas heridas por medio de la palabra de Dios. Satanás hizo que la gente dejara a Dios y convirtió una cultura de esto, hasta el día de hoy.
ha hecho que la gente se aleje de Dios y se convierta en una cultura, el no estar con Dios. Ha hecho una cultura el diablo de que no busquen a Dios, de que Dios sea lo último en tu vida, de que prioridad es dinero. No digo que esté mal el dinero, pero no es prioridad. Que prioridad es trabajo. No digo que esté mal trabajar, tenemos que trabajar, pero no es prioridad. Prioridad es Dios. Prioridad es Cristo. Eso es lo que tengo que grabar constantemente en mi corazón. Si no tengo Cristo, no tengo nada. Si tengo Cristo, tengo todo. Si empiezo a grabar eso constantemente en mi vida, Satanás no va a poder derrumbarme. Romanos 5:8. Miren, ¿cómo no estar agradecido, hermanos? Si tengo verdadero agradecimiento, ¿qué hago? Me muevo, hago algo, ¿cierto? Ustedes que tienen familia, yo también tengo familia en las partes de provincia del país. Cuando uno va a visitarlos, ¿qué es lo primero que ellos hacen? Se alegran. Tú vas, se alegran, están agradecidos porque los visitas de tan lejos. ¿Qué es lo que hacen? Si tienen 3 gallinitas, matan 2 y te preparan un caldito. ¿No es cierto? Están agradecidos. Ellos tienen poco, pero lo poco que tienen, de lo agradecido que están, no importa. Pero digamos que uno va a visitar a su amigo. En las ciudades grandes es diferente, ¿no? En Estados Unidos le dices, papá, mamá, voy a visitarte. ¿Qué te dicen? ¿Cuándo, hijo? ¿A qué hora? Avísame de antemano. Saca cita. Uy, si llegas sin avisar, no te reciben. Todo ocupado, chao. Plum. Es así. Es culturas diferentes. El punto es, si estoy agradecido, no me quedo quieto. Amén. Romanos 5:8. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Están agradecidos por eso? No podemos quedarnos quietos. Amén. Tenemos que grabar más la palabra de Dios. Tenemos que seguir predicando más de Cristo. Tenemos que seguir llenándonos de Cristo en nuestras vidas. Juan 5:24 nos ha pasado de muerte a vida. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijo de Dios. ¿Crees en Cristo? Tienes vida eterna. Ahora, ¿qué debo usar? La autoridad que tengo como un hijo de Dios. Si tengo a Cristo, el Espíritu Santo está morando en mí. Si tengo a Cristo, el Espíritu Santo está conmigo. Amén. ¿El Espíritu Santo con quién está? Conmigo. Y Él me da autoridad para orar en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre más poderoso que el nombre de Jesús, el Cristo. Concluyo con esto, mis hermanos. La palabra de Dios es para nosotros nuestra arma. Sin la palabra de Dios no podemos vivir. ¿Qué va a transformar nuestros pensamientos? ¿Qué va a hacer que nuestros pensamientos sean renovados y transformados? Solamente la palabra de Dios. Entonces, este mensaje tiene que ser mi alimento todos los días durante la semana. Amén. Todos los días tengo que estar alimentándome con la palabra de Dios. Si no hago eso, ¿qué creen? ¿Que no se van a alimentar? Sí se van a alimentar, pero con otras cosas que no les va a ayudar. Tomen la palabra de Dios. Amén. Tomen la palabra de Dios. Si usted dice, es que no encuentro un pastor que me pueda, toma la Biblia. La palabra de Dios es perfecta. Amén. Y verás que la Biblia te va a transformar. Y va a hacer que tengas hambre de la palabra de Dios. Las palabras que pronunció Josué. Josué dijo, sol, luna, detente donde están. ¿Por qué pudo decir eso Josué? Porque tenía el respaldo ¿de quién? De Dios, Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Él no lo hizo con su fuerza. Él no lo hizo porque él tenía algún tipo de poder, de hechizo, algo así. Él sabía que tenía el respaldo de Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. ¿Ustedes el respaldo de quién tienen? ¿Tienen a Cristo? ¿Tienen el Espíritu Santo? Proclamen palabras de fe. Moisés conmovió a Egipto entero a través del pacto de la sangre.
Samuel inició el movimiento de Mizpa, solamente tomando la palabra de Dios. Quiten de ustedes los ídolos, boten, dejen atrás todo lo que antes adoraban. Hermanos, cuando uno lee Éxodo 20 del 4 al 5, ¿recuerdan Éxodo 20 del 4 al 5? No te harás imagen ni cosa semejante a lo que está en el cielo, en la tierra, en las aguas, ni debajo de las aguas. Ahora, Dios te dice la razón. No te inclinarás, no las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, dice. Porque yo soy Jehová tu Dios. Tú no necesitas esas cosas. No necesitas ídolos. No necesitas imágenes. Solamente me necesitas a mí, dice Dios. Necesitamos solamente Cristo, hermanos. Solamente Cristo. Y luego dice que nos ama. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Cuánto nos ama Dios? Que siente celos por nosotros. Un celo santo, hermanos. Que a veces los celos lo conectamos con este mundo. No estoy hablando del celo de este mundo, estoy hablando de un celo santo de Dios. Y si Dios siente celo por su pueblo, es porque nos ama. Amén. Porque nos ama. Ese celo santo de Dios. Bota todo lo que te ha alejado de Dios. Quita de en medio de ti todo lo que te aleja de Dios. Aférrate solamente a Cristo. Amén. Dios tiene un enorme secreto para nosotros. Dentro de esos problemas, dentro de esas dificultades, Dios tiene allí algo escondido. Hubo un día que nuestro Señor Jesús está caminando por las calles y había un hombre ciego allí. Y este hombre ciego no podía ver y le dicen, ¿de culpa de quién es este, no? ¿Culpa de él, de sus padres? ¿De quién es culpa? En Juan 9:3. ¿No? Y Jesús, ¿qué le dice? No está así. No está así debido a sus pecados ni a lo de sus padres. Escuchen. ¿Por qué está ciego? No vayan a pensar que es culpa del pecado de sus padres o de él. Dice, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Por supuesto, el origen de todo es la separación de Dios, pero lo que Dios quiere es que no nos quedemos ahí, sino que nos levantemos y demos gloria a Dios. Es lo que está diciendo Jesús allí. Estaban más enfocados en la parte religiosa. A ver, ¿de quién es la culpa? ¿Culpa de él? ¿Culpa de sus padres? Sabemos que el problema es el pecado, pero no te quedes allí. Que las obras de Dios se manifiesten en tu vida por medio de Cristo Jesús. Amén. Y tus oraciones seguramente serán una realidad. Ninguna de las oraciones que hagan serán en vano. No te rindas, hermano, hermana. No te rindas. Sigue orando por tus hijos. Aunque el mundo te diga, ¿por qué haces eso? Ya tu hijo está perdido. No le hagas caso. Sigue orando por tus hijos. Sigue orando por la siguiente generación. Así se levante tormentas a tu alrededor. Así esté pasando una situación difícil. Sigue orando por tus hijos. Amén. Sigue orando por la siguiente generación. Para que se levanten como evangelistas. Amén. Cuando salgan, momento que puedan ahí, chapen su cabeza y te bendigo en el nombre de Jesús para que seas un evangelista que salvará la época. Amén. Bendigan a sus hijos. Ellos de repente ni lo entenderán. ¿Qué, papá? ¿Qué está hablando papá? ¿Qué está hablando mi mamá? Yo no quiero ser evangelista. Lo mismo decía yo. No quiero, no quiero ser. Pero miren, estamos aquí disfrutando de Cristo. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús, amados hermanos, para que ustedes tengan la respuesta de Dios en sus vidas. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el mensaje de hoy. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestro origen, a entender que por medio de nuestras fuerzas es absolutamente imposible. Ayúdanos, amado Padre Celestial, a levantarnos como testigos del poder de Cristo. Ayúdanos a levantarnos como testigos de Cristo, quien derrumba toda obra del diablo, quien abre el camino para encontrarnos con Dios y quien vence el pecado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.